Sí, profe. Entonces, ahí ya comenzamos a grabar, entonces comenzamos a grabar la clase para que pues quede todo grabado, listo. Y compartimos la pantalla. Ahí está. Bueno, muchachos, entonces en el día de hoy vamos a trabajar, ¿cierto? Por acá, ¿dónde estará esto? Por acá, creo que es esta. Sí, creo que es esta. Sí. Bueno, muchachos, vamos a trabajar sobre, ¿cierto? Entonces, hoy, muchachos, nos vamos a dedicar todo, ¿cierto? Toda la clase a trabajar sobre. Primera parte, vamos a trabajar un poquito otra vez sobre los conceptos esos que vimos del álgebra de Boole, ¿cierto? El álgebra booleana, ¿cierto? Vamos a mirar un poquito eso. Ahí en la segunda parte de la clase, en la primera parte vamos a mirar la parte de compuertas básicas. Las primeras compuertas básicas, ¿cierto? Las que vimos, los que están conmigo en el laboratorio, muchachos, vimos estas mismas compuertas básicas, pero vamos a escribirlas acá, ¿cierto? Vamos a escribirlas acá un poco para que recordemos esos conocimientos también. Eso hay que irlo recordando, hay que irlo teniendo por ahí, ¿cierto? Por ahí presente. Entonces, para que vamos teniendo pues todo muy claro. ¿Listo? Entonces vámonos con esas compuertas y a mirar pues toda su lógica, ¿cierto? Después vamos a pasar un poquito con propiedades, ¿cierto? Y vamos a entrar a toda la parte de álgebra de Boole, ¿cierto? Que es como el tema más grueso para esta unidad. Listo, ya pasamos, muchachos, ya nosotros salimos completamente de lo que son los circuitos, eléctricos, ¿cierto? Ya nosotros ya no vamos a tener nada que ver con los circuitos eléctricos. De ahora en adelante todo va a ser solo circuito digital. ¿Listo? Esperen un momentico. Vamos por acá a admitir los compañeros. Ahí está. Profe, una preguntita ahí antes de que empiece Cuéntame, la clase, por favor. dime, cuéntame. Sí le llegó el correo hoy bien del supletorio, yo soy que lo hizo el martes. Sí, a mí me llegaron los correos, me llegaron varios correos del supletorio. Ah, listo. De Y todo, qué pena que hice ahorita al principio de la clase, pero que no había llegado, qué pena. no, nada, que no lo he terminado de calificar todo, que me den un placito hasta esta semanita, ¿cierto? Finales de esta semana, principios de la otra, para entregarle las notas del examen. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Dale, entonces me dan ese placito, pero de todas maneras, vos que me enviaste el examen al correo, ¿cierto? Por el supletorio, no lo vayas a eliminar por ahí de tu correo, ¿cierto? Que no falta que a mí me pierda y te tengo que decir que me lo vuelvas a enviar, ¿listo? Ah, listo, pero hágale que yo Entonces, igual queda que necesita. guárdalo por ahí, porque, esperen un momentico, guárdelo por ahí porque pues no falta, ¿cierto? Ustedes saben que eso, cuando menos acuerdo le pasa a uno, que se le embolata un correo, no lo encuentra por ninguna parte y estando ahí. Listo. Entonces, muchachos, vamos a dar inicio a esta clase. Vamos a empezar, muchachos, toda la parte de circuitos. Entonces, como no, habíamos contado ya, la parte de circuitos, muchachos, de circuitos eléctricos se basan todos en unas compuertas fundamentales. Se llaman compuertas, puertas, ¿cierto? Circuitos integrados, como queramos llamarlo. Y es toda la lógica que nos permite, muchachos, hacer cómputo, hacer toda la parte de cómputo, entonces vamos a tener esa posibilidad de hacer con esas compuertas. Simplemente las podemos hacer de diferentes maneras, negándolas, ¿cierto? Si las negamos, pues tenemos posibilidades, pero solo son cuatro. Las cuatro fundamentales, muchachos, vamos a tener las cuatro compuertas fundamentales. En esas cuatro compuertas fundamentales, entonces vamos a tener lo que se denomina, déjeme un momento, el inversor, ¿cierto? Que va a ser la primera, ¿cierto? La primera compuerta que nosotros vamos a tener. Entonces, el inversor, entonces, ¿cómo? Entonces, vamos a tener acá la puerta o el inversor, ¿cierto? El inversor. Ese inversor, muchachos, se representa, ¿cierto? Lo vamos a representar con, déjame un momento, como que entró otro compañero. No hay más. Entonces lo vamos a representar, muchachos, entonces lo vamos a llamar siempre se va a llamar como un not, ¿cierto? Siempre va a estar así, de esa manera, y lo vamos a llamar con el not. El inversor siempre va a ser el not. ¿Cómo así que el inversor? Pues su nombre lo dice, muchachos. El inversor es una de las posibilidades que tenemos, ¿cierto? Para cambiar estado. Recuerden que nosotros vamos a trabajar con estados, los estados ceros y estados unos. Estados ceros, estados unos, ¿cierto? Y lo que hace ese inversor es hacer una transformación de estado, ¿cierto? Hace una transformación de estado, es lo que dice, que si me está entrando un cero, ¿cierto? Hace una transformación de estado y lo transforma en un uno, y si entra un uno, entonces hace una transformación y sale un cero. Entonces, el símbolo, muchachos, el símbolo de este inversor
pues va a ser uno muy sencillo, va a ser este. Vamos a tener como un triangulito. Entonces lo que está diciendo esto, ¿cierto? Lo que está diciendo este tipo es que si sale, mire, si entra una variable cualquiera, por eso ponemos variable, puede entrar que un estado 0 o un estado 1, ¿cierto? Puede entrar cualquiera de los dos. Entonces acá, ¿qué va a salir? Entonces acá simplemente va a salir a negado, ¿cierto? Mire las negaciones, muchachos, que nosotros vamos a utilizar en esta materia, van a ser estas, muchachos. La rayita, ¿cierto? La rayita encima o esta otra, o la comilla, ¿cierto? Esa comilla también la vamos nosotros a poder utilizar para las negaciones. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente, porque hay otras, ¿cierto? Hay otras que utilizan en álgebra, ¿cierto? En las álgebras hay otras que utilizan que es como este simbolito, esto también representa un negado, eso también representa un negado, muchachos, pero nosotros vamos a utilizar estas dos que son como las más comunes en circuitos, esas van a ser las más comunes, esas son las más comunes en matemáticas, esas son las más comunes en circuitos. Entonces nosotros vamos a utilizar esas. ¿Listo? Entonces ahí entonces, ¿cómo es esa cosa de los estados, muchachos? Simplemente es muy sencillo, muchachos. Un estado, ¿cierto? Simplemente se va a representar por niveles, ¿cierto? Entonces, vamos a tener el estado, miren, de esta manera. Los estados se representan de esta manera. A tenerlo así. Entonces, se representa como un pulso. Esto realmente sería un pulso, ¿cierto? Porque ¿qué está entrando, muchachos? Mire que lo que entra a esas compuertas son unos voltajes. Esos voltajes, muchachos, son unos trenes de pulso, se llaman trenes de pulsos, muchachos, y van a hacer cosas, secuencias de esta manera, muchachos. Van a ser secuencias así, que van a depender de una amplitud, muchachos. Ese pulso depende de una amplitud, ¿cierto? En un tiempo dado, entonces, por ejemplo, acá vamos a tener un T1 y acá vamos a tener un T2, ¿cierto? De esa manera, esa amplitud, ese tamaño va a tener un espacio específico y vamos a tener unos niveles de nivel bajo, ¿cierto? Este va a ser el nivel bajo que se representa con el cero, ¿cierto? El nivel bajo lo vamos a representar con el cero y el alto, ¿cierto? El nivel alto, ese nivel alto, muchachos, lo vamos a representar con el 1. Vamos a tener nivel alto y nivel bajo. ¿Listo? Entonces, pues, esto es lo que sucede. Miren, cuando comienzan a ingresar, miren, cuando esto comienza a ingresar, por ejemplo, entra un estado de estos, entra un pulso a nuestro sistema, ¿cierto? Cuando entra ese pulso a nuestro sistema, entonces vamos a la compuerta, al inversor, a este inversor, acá va a estar. Entonces vamos a tener, ¿cierto? Entonces vamos a tener, está entrando esto y recordemos que acá tenemos un 0, mire, acá tenemos un 0, acá tenemos un 1, acá tenemos un 0, ¿cierto? Entonces mire, cuando está entrando entonces acá vamos a tener, ¿cierto? A la salida, pues vamos a tener lo contrario, ¿cierto? ¿Cómo así que lo contrario? Todo lo que sea 1 pasa a ser, todo lo que sea 0 pasa a ser 1 y todo lo que es 1 pasa a ser 0. Entonces vamos a tener este pulso, entonces mire que hace una transformación del estado a esta forma. Eso es lo que está haciendo esa compuerta. Entonces eso ya sería 1, ¿cierto? Mire, acá me lo transformó en 1, este en 0 y este en 1. Mire la transformación que hace esa compuerta, ¿cierto? Entonces pasa, mire, simplemente pasa el que estaba, ¿cierto? El que estaba en bajo lo pasa a alto y el que estaba en alto lo pasa a abajo. Básicamente, esa es la compuerta, muchachos. Esa es la compuerta, ese es el inversor. Y ese inversor funciona de una forma muy particular. Mire, la tablita, por decir cierto, vamos a tener una tablita de verdad para ese inversor. Entonces, tenemos entrada, tenemos salida, que es la negada. Entonces, acá, mire, si tenemos un 0, pues acá tenemos un 1. Y si acá tenemos un 1, pues acá tenemos un 0, ¿cierto? Mire, simplemente me cambia de posición. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Sí, profe. Entonces, de esa manera, muchachos, vamos teniendo, ¿cierto? Todas esas operaciones. Y mire que esto, ¿cierto? De pronto, pues queda un poco mejor, ¿cierto? Explicado, como lo explicamos en el laboratorio. Entonces, yo creo que esa manera es lo que hay que tener en cuenta. Recordamos que son siempre pulsos, muchachos. Eso es lo que hay veces uno como que piensa, ay, pero ¿qué es lo que está entrando a esas compuertas? ¿Qué es lo que está entrando a esos sistemas? Están entrando pulsos, muchachos, pulsos. Solo pulsos son los que están entrando ahí. Listo, trenes de pulso. Entonces, muchachos, esta sería la puerta, ¿cierto? El inversor. Y acá tenemos, muchachos, otras puertas fundamentales. ¿Como cuál? La puerta, mire, por ejemplo, esta. La puerta
la puerta AND. Esta puerta, muchachos, es una bien importante. La puerta AND es bien importante. ¿Por qué es bien importante, muchachos? Porque esto está asociado, esta puerta está asociada, ¿cierto? Eh, está asociada con el producto. Está asociada con el producto. Está asociada con el producto y con las operaciones, muchachos, de conjuntos, con teoría de conjuntos, muchachos. Todo eso está relacionado directamente con teoría de conjuntos. ¿Listo? Entonces, la puerta A está asociada directamente con la I, muchachos. Con la I. ¿Qué significa que sea la I, muchachos? Como para que ustedes lo recuerden un poco, ¿cierto? Para que ustedes recuerden un poquito eso de teoría de conjuntos que ya, o de matemáticas básicas que lo vieron. Entonces, mire que cuando tenemos, ¿cierto? Un conjunto, cuando tenemos dos conjuntos o tres conjuntos, realmente no nos interesa. Acá vamos a tener A y aquí vamos a tener, tener B, está ahí, es como si fuese una unión, ¿cierto? Mire la misma estructura de una unión. Entonces, serían, ¿cierto? En conjunto serían todos los elementos que son iguales en ambos conjuntos. Entonces sería como esta de acá, ¿cierto? Todos los elementos que son iguales en ambos conjuntos. Básicamente, ¿cierto? Eso es lo que está representando esa compuerta. A grosso modo, eso es lo que representa esa compuerta. Porque siempre vamos a tener estos mismos, ¿cierto? Estos mismos resultados. Vamos a tener los mismos resultados. Muchachos, espérenme un segundito, por favor. Espérenme un segundito. Espérenme un segundito. Yo hago una cosita acá. Volví por acá, muchachos. Qué pena con ustedes la interrupción. Espérenme un momentico. Entonces, muchachos, estamos hablando de esta compuerta, ¿cierto? De la compuerta A, que era, ¿cierto? Se puede relacionar directamente con teoría de conjuntos, ¿cierto? Con la I. Y acá en álgebra booleana, muchachos, siempre la vamos a relacionar. Siempre está relacionada esta compuerta con un producto. ¿Listo? Entonces, cada que nos hable, ¿cierto? Cada que nos hable de una compuerta A, ¿cierto? Entonces, mire que vamos a tener diferentes relaciones en diferentes partes. Acá en álgebra booleana, ¿cierto? Con álgebra booleana, entonces nos van a decir, ¿cierto? Con álgebra de Boole nos van a decir que la compuerta AND va a ser la representación del producto booleano, ¿cierto? Entonces esa va a ser la representación de un producto booleano. Eso va a ser lo importante, ¿cierto? En este tipo de situaciones. Antes de continuar con esta compuerta, muchachos, hay algo bien importante aquí, antes de continuar, y es una ecuación fundamental que nosotros vamos a tener que recordar siempre, muchachos, esta ecuación. La ecuación, ¿cierto? Bueno, acá, esa ecuación n igual a 2n, ¿cierto? N igual a 2n, n mayúscula. N mayúscula, muchachos, representa el número de permutaciones, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas permutaciones va a tener mi circuito digital, ¿cierto? Mi proceso. Y n minúscula representa el número de entradas. Entonces recuerden que el número de permutaciones, que pues ya lo decíamos, va a estar representado, ¿cierto? Lo vamos a poder encontrar con 2n al número de entradas, n al número de entradas. Ese n al número de entradas me van a dar las permutaciones posibles. Entonces, por eso es bastante importante y siempre de ahora en adelante, muchachos, antes de hacer cualquier circuito, ¿cierto? Antes de encontrar, por ejemplo, la tabla de verdad de cualquier circuito, pues vamos a tener que hacer ese tipo de cosas. ¿Listo? Siempre vamos a tener que hacer ese tipo de cosas. Entonces, muchachos, en ese sentido, el símbolo, ¿cierto? Ya de nuestra compuerta A, entonces sería este símbolo, muchachos, fundamental, este que tenemos acá, ¿cierto? Acá estaría. Y acá vamos a tener A, aquí vamos a tener B, ¿cierto? A la entrada vamos a tener A y B porque esa compuerta está, pues, siempre va a tener dos entradas, ¿cierto? Una salida y acá va a ser A, ¿cierto? Por B. Bueno, si queremos ponemos el asterisco o el punto
A por B. Y ese va a ser, ¿cierto?, la representación de nuestra compuerta. Y ese va a ser la representación del producto booleano. Siempre va a ser la representación del producto booleano. Entonces, acá como tenemos, ¿cierto? Miren, como tenemos, antes, ¿cuántas permutaciones tenemos para esa compuerta? Bueno, tenemos 2 entradas, entonces vamos a tener 2 a la 2 y esto va a ser igual a 4. Listo, muchachos, como va a ser igual a 4, entonces nosotros ya vamos a poder, ¿cierto?, saber cuántas permutaciones hacer. Acá vamos a tener a, ¿cierto?, a B y a la salida. ¿Cuál va a ser la salida? Pues A por B, ¿cierto? Sería la salida para nuestro circuito. Acá tenemos 1, ¿cierto? 2, porque son 3 y 4 permutaciones, ¿cierto? Porque pues, eso fue lo que dijimos que se tenía. De acá el proceso, eso fue lo que dijimos. Acá vamos a tener 0, 0, 1, 1, ¿cierto? Comenzamos como son 4, entonces cambiamos de a 2, ¿cierto? El que sigue lo cambiamos de a 1, 0, 1, 0, 1. Y ahí tendríamos eso. Ahora, recortando un poquito esos conceptos de conjuntos, entonces, ¿qué nos decía, cierto? ¿Qué nos decía eso? Que tienen que ser iguales, ¿cierto? O sea, tienen que ser iguales, tienen que estar en la intersección para que puedan, ¿cierto? Para que puedan estar como, decir un sí, ¿cierto? Acá cambia un poco, ¿cierto? Solo cambia un poquito porque pues 0 y 0 están en el mismo conjunto, pero el 0 acá nos va a dar un 0, ¿cierto? Acá, entonces acá, como están en conjunto, están diferentes, miren, no están en la intersección, va a ser un 0, ¿cierto? Acá, miren, no está en la intersección, sería un 0, y acá sí estarían en la intersección 1 y 1, entonces por eso vamos a tener un 1. Entonces ahí con eso, muchachos, ya tenemos la tabla de verdad, ¿cierto? El funcionamiento, ni siquiera la tabla de verdad, el funcionamiento lógico para esa compuerta. ¿Listo, muchachos? Y ahora, entonces mire, ¿cómo quedaría si yo tengo, por ejemplo, a la entrada un tren de pulso, ¿cierto? ¿Qué pasaría si yo a la entrada de ese circuito, pues si tengo son, ¿cierto? No tengo un 0, no tengo un 1, sino que tengo un tren, ¿cierto? De esas combinaciones. Por ejemplo, a mi entrada vamos a tener, por ejemplo, acá está, con ¿cierto? Acá está, viene por acá, viene viene por acá, ¿cierto? Y acá termina. Si tenemos esto. Ahora, en la otra entrada, pues vamos a tener ¿cierto? Tenemos este estado. Luego tenemos este otro estado, hasta acá, ¿cierto? Luego tenemos y finalmente, pues termina acá, ¿cierto? Vamos a terminar con este estado. ¿Listo, muchachos? Terminamos con este estado acá al final. Y recordemos, miren, simplemente para recordar, esto acá es 0, esto acá es 0, esto es 1, esto es 1, esto es 0, esto es 1, esto es 1, esto es 1, esto es 0, esto es 1, esto es 0 y esto es 0 también, ¿cierto? Mira, ahí está, vamos a ponerlo acá debajo. Entonces, si hago pasar ese tren de pulso por una compuerta, ¿cierto? Por una compuerta de producto, una compuerta OR, ¿cierto? Acá vamos a tener esto, por acá va a entrar por acá va a entrar el segundo. Entonces, ¿qué tenemos realmente? ¿Cierto? ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos esta operación. Entonces, miren, cuando está ingresando, cuando ingresa aquí, tenemos 0 con 0, ¿cierto? Tenemos pues, el 0, 0, pues me da un 0, ¿cierto? Ahora acá tenemos 0 y 1 y 1, entonces vamos a tener el estado 1, ahí estaría, ¿cierto? Estado 1. Ahora acá tenemos 0, mire, 0 con 0, entonces acá tenemos el estado 0, acá tenemos, el que sigue es 1 con 1, ¿sí ves? Acá tenemos el estado 1, acá está, acá tenemos, por acá, 1 con 0, mire, 1 y 0, pues tenemos el estado 0, y acá tenemos 1, ¿cierto? Acá tenemos 0 y 0, tenemos el estado 0 también, 0, 1, ¿cierto? 0, 1, 0 y 0, ¿cierto? Y acá, muchachos, pues simplemente esta salida, pues vamos a hacerlo acá, ¿cierto? Vamos a hacerlo acá, simplemente sería, ¿sí ves? Esa sería nuestra salida de ese circuito, ¿cierto? Aunque pues empezaría desde acá, ¿cierto? El derecho sería acá, pero el pues ya lo entienden, ¿cierto? Que la salida, ¿cierto? Sería esta, ¿cierto? Sería toda esta para ese circuito. ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos, con esto? Profe, discúlpame, pero cierto que las dos primeras, tú las
creaste, pues, las colocaste porque sí. ¿Cuáles No, primeras? es que no sé cómo explicarte, las que entran a la compuerta. Esta y este. Sí, pues, exacto. Cierto que vos decidiste que fuera 0, 1, 1, 1, 0, 0. Ah, sí, también sí. Yo las puse. Simplemente también podría ser, ¿cierto? Podríamos tenerlas, ¿cierto? Que empezaran en 1, ¿cierto? No importa. Yo porque la puse las dos en 0, pero realmente pueden empezar como que empezaran aquí, ¿cierto? Como que empezar así. Esta en 1. Exacto. Exacto, no hay problema, ¿cierto? No hay ningún Listo. problema. Simplemente porque pues yo lo hice acá, ¿cierto? De esa manera, ¿cierto? Que el tren de pulso pues arrancara así, listo. O hay veces tenemos un nivel de 0 para comenzar el circuito. Cuando ustedes van a ver esos trenes de pulsos de pronto acá, siempre les van a arrancar acá en 0, pero no van a comenzar a contar desde acá. Es como para ver el principio, como, bueno, listo, para que vamos al principio, entonces arrancamos en 0, ¿cierto? Pero ni siquiera nunca lo tomamos, nunca lo tomamos para hacer un proceso, sino que arrancamos después de ahí, ¿listo? Pero pues yo lo estoy haciendo como desde el principio. No hay ningún problema con eso. Ok. Profe, se llama tren de pulso, ¿cierto? Tren de pulso, sí, es un tren de pulso. Ok, gracias, profe. Dale pues. Entonces, y eso es lo que van entrando, muchachos. Eso es lo que entran a esas compuertas. Siempre entran en esa señal. Bueno, tren de pulsos o señales, lo que ustedes quieran, muchachos. Va entrando ahí a esa cosa. O función escalón, también se puede llamar, muchachos. Realmente eso lo podemos llamar de varias maneras. Cuando estamos estudiando un poquito de matemática, lo podemos llamar de varias maneras. Eso también va a ser una función escalón, ¿cierto? Pues con muchos escalones. ¿Ves? De esa manera. Porque pues hay veces con los láseres, muchachos, los trenes de pulso no son cuadrados, sino son como así, ¿cierto? Como funciones senos o cosenos, ¿listo? Rectificado. Entonces, para que no se confunda. Entonces también puede ser, ¿cierto? Una función, ¿cierto? Una función escalón. ¿Listo? Bueno, muchachos, esa sería básicamente la compuerta A. Importante que tenemos que saber acá, esta ecuación, ¿cierto? Siempre la tenemos que saber y que la A está asociada al producto, ¿listo? Está siempre asociada, pero al producto booleano, ¿listo? Producto booleano, producto en otra cosa no funciona, ni siquiera muchachos en binarios, un producto binario, muchachos, hacer multiplicaciones binarias o productos binarios es diferente, ¿cierto? Es diferente, ya no se utiliza la compuerta, ¿cierto? No se utiliza la compuerta, sino que se utiliza otro tipo de procesos para hacer eso, que podemos utilizar compuertas para hacerlo, pero un poquito pues, más elaborados los procesos, ¿listo? Entonces es un producto, pero un producto booleano, ¿listo? Ahora, muchachos, la compuerta que sigue es una puerta, pues también muy particular, muy interesante, ¿cierto? Pues todas van a ser muy interesantes. La que sigue, entonces, va a ser la compuerta OR. Y esa compuerta OR, muchachos, se asocia, ¿cierto? Acá tenemos la compuerta OR, se asocia, ¿cierto? De teoría de conjuntos con la O. La O, ¿cierto? Que se representa con este simbolito, o simplemente va a ser la suma booleana. Recuerden siempre, muchachos, suma booleana, no suma en base 10, no suma en ninguna otra cosa, ¿cierto? Sino una suma booleana. Esa es la connotación que nosotros debemos tener de ese tipo de compuertas, y porque el proceso pues, va a funcionar de esa manera. El símbolo de esa compuerta, muchachos, simplemente es esta, ¿cierto? Ese sería el símbolo de la compuerta. También tiene dos entradas, aunque ustedes en el mercado, muchachos, pueden conseguir compuertas de estas de más entradas, pero la más básica va a ser de una sola entrada, y la salida pues va a ser la representación, ¿cierto? Tenemos el B, la salida va a ser la representación de A más B, A más B, esa sería, ¿cierto? Su representación, una suma, ¿cierto? Una suma booleana. Listo, entonces aquí vamos a tener la ecuacióncita, no se nos puede perder, ¿cierto? N, número de permutaciones, va a ser igual a 2 al número de entradas, que es 2, y esto va a ser igual a 4, entonces tiene 4 permutaciones posibles, la tablita de verdad. Ahora, la tablita de verdad queda de esta manera, A, ¿cierto? B y A más B, que va a ser la salida. Y tenemos 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? 4 posibilidades. ¿Listo? Lo mismo que hacíamos siempre. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Listo? Eso es lo que tenemos. Y como es, ¿cierto? Parte de esto, o parte de conjuntos, miren muchachos, y esto es que todo viene como directamente relacionado, muchachos, de por allá.
Entonces recuerden que siempre todo lo que nosotros hacemos tiene un fundamento teórico, ¿cierto? Y eso viene como desde la matemática, muchachos. Entonces sería eso. Entonces, la O, muchachos, esta O o esta unión, pues serían todos estos elementos que están acá y que están acá. Listo. Funciona un poquito diferente, ¿cierto? Funciona un poquito diferente porque pues a la final acá también vamos a tener, bueno, y es más, serían todos estos, ¿cierto? Y fuera de eso serían todos los que tenemos acá también, ¿cierto? Entonces, miren, serían todos, ¿cierto? Miren, entonces aquí en esa representación, entonces serían los que están por acá, o los que están por acá, o los que están acá en la intersección. Serían cualquiera, ¿cierto? Cualquiera de esos conjuntos, eso sería A y sería B. Simplemente es eso, ¿cierto? Como una asociación, ¿cierto? Un poquito gráfica de lo que sería eso. En ese sentido, muchachos, y pues, no funciona completamente igual, ¿cierto? Por los estados, pero de acá, ¿sí? Acá sería en 0, 0, pues siempre va a ser 0, y ahora sí funciona igualito a lo que está allá. Entonces, si hay un conjunto 0 en un 1 y un 1 en el otro, pues simplemente aquí va a ser 1, ¿cierto? Acá, pues también va a ser un 1, y en esta otra, pues 1, 1, pues va a ser un 1 también, ¿cierto? Con esa similitud. ¿Listo, muchachos? Ahora, mire, por ejemplo, cómo funciona nuestra compuerta. Entonces, mire, si tenemos por acá una función de esta manera, ¿cierto? Acá tenemos este tren de pulsos, muchachos, que está ingresando a este sistema. Ahí está. Listo, ahí estaría ese. Y después tenemos este otro. Sería de aquí, ¿cierto? Viene hasta acá. Viene por acá. Después va hasta el final, ¿sí? Va hasta el final. Ahí está, va hasta el final. Acá vamos a tener, ¿cierto? Pues mira, acá siempre estamos empleando en el sistema 0, 0, como les digo. Hay veces no lo necesitamos tomar. Aquí lo estamos tomando. 0, 1, 1, que va a ser un 0. Acá va a ser un 1. Acá va a ser un 0. Aquí también va a ser un 0. Acá va a ser un 1. Acá va a ser un 0. Y acá es 0. Y acá un 0, ¿cierto? Si utilizamos esta compuerta, la OR, entonces vamos a tener que a la salida, ¿cierto? A la salida vamos a tener, entonces, esta operación. Entonces acá tenemos 0, 0, acá tenemos un 0, ¿sí es? 0, ¿cierto? Aquí tenemos un 0, acá tenemos un 1, 1, entonces acá tenemos un, ¿cierto? Un 1, acá tenemos un 1, 0, acá tenemos, ¿cierto? Un 1 también, acá tenemos 0, 0, entonces tenemos 0, acá vamos a tener, en este otro, vamos a tener un 1, ¿cierto? Acá tenemos este 1, acá, y acá tenemos 0, 0, pues tenemos esto. ¿Listo, muchachos? Ahí está, aunque este quedó como muy grande, ¿cierto? Este de acá quedó como muy grande. Ahí estaría, muchachos, más o menos, y ese sería entonces la representación, ¿cierto? De esta compuerta. 0, 1, 1, 0, 1 y 0. Ahí estaría, muchachos. Entonces, ese sería el tren de pulsos que me estaría generando esa compuerta, ¿cierto? A la salida. Si acá tenemos A, si acá tenemos B, acá vamos a tener A más B, que sería esta suma. Miren, muchachos, que siempre vamos a tener que tener una asociación, ¿cierto? Con el tren de pulsos, los ceros y los unos no. Más bien los estados, estado 1 y estado 0. Porque realmente no son ceros y unos, son estados, ¿cierto? Son estados computacionales con los que estamos nosotros trabajando. ¿Listo? Está como un poco mejor pronunciado, como estado computacional. ¿Listo, muchachos? ¿Qué Listo, tal, muchachos? profe. Vamos, está cierto, está sencillo todo esto. Sí, entendible, profe, entendible. Sí, eso está chévere, esto está muy chévere, muchachos. Pues Entonces, es muy diferente a circuitos eléctricos, que raca diferencia, ¿no? Y no. sí, lo que pasa es que como ustedes no han visto circuitos eléctricos y si han tenido acercamiento a ese tipo de cosas, entonces por eso de pronto pues le hace un poquito más complejo eso. Listo. Entonces, muchachos, ahora pues tenemos la última. Recuerden que vamos a trabajar en cuatro compuertas, ¿cierto? Entonces, ahora tenemos simplemente la compuerta OR exclusiva, la podemos llamar de dos maneras. Una que es XOR, la pueden llamar SOR, ¿cierto? O simplemente decirle OR exclusiva, ¿cierto? OR exclusiva. Esa, ¿cierto? Es el nombre de la compuerta. Y esa compuerta, como les había dicho a algunos muchachos, esa compuerta es fundamental, por ejemplo, en criptografía. Cuando vamos a hacer criptografía,
es todos los sistemas criptográficos, todos los algoritmos criptográficos que se han desarrollado hasta el momento tienen esas compuertas involucradas, ¿cierto? Por su funcionalidad. Tiene una funcionalidad interesante, entonces por eso siempre las van a utilizar. Y esta pues siempre es muy interesante, ¿cierto? Para tenerlo. Creo que por ahí en Python, no sé, el símbolo para usted representar en un algoritmo una compuerta es como la I, muchachos, yo creo. Creo que representa con esta I, la hora exclusiva. Creo, no estoy seguro todavía. No me acuerdo bien, pero yo creo que es con esta que vamos a representar. Entonces, usted, si en un algoritmo incursiona este símbolo, entonces está diciendo que opere una hora exclusiva. En Python, pues, listo. Creo que es ese. Si alguno se acuerda y estoy equivocado, me recuerda ese datico. Entonces, la hora exclusiva, muchachos, tiene un símbolo de esta manera, ¿cierto? Una representación de esta manera. Ahí va a tener dos entradas, ¿cierto? Dos entradas A, B, y va a tener una salida, ¿cierto? Una salida que la vamos a tener. Y acá, pues, vamos a tener una salida interesante, muchachos, realmente. Mire, acá la salida de esta compuerta va a estar dada por este producto interno. Entonces, A más, ¿cierto? Pero producto interno, no es un más, es un producto interno. A, producto interno con B. ¿Listo? Entonces, esa cosa de producto interno, muchachos, no sé si ustedes se la definieron en algún momento, no sé si de pronto ustedes hayan visto ese producto interno, pero ese producto interno es algo pues, no parecido, no igual, sino que tiene algo de similitud con el producto punto, ¿cierto? Así como el producto punto también es un producto interno, ¿cierto? Es un producto interno, entonces tiene algo de parecido con él. Pero entonces como nosotros, ¿cierto? Todavía no hemos definido pues bien eso, y no nos vamos a poner en la tarea de estudiar pues, matemáticas ahora, ¿cierto? Para definir ese tipo de cosas, entonces lo vamos a definir de forma sencilla, de forma muy sencilla. Entonces va a ser AA por B negado más A negado por B. Esto va a ser igual, ¿cierto? Eso es simplemente lo que van a necesitar ustedes para poder operar con esa compuerta. ¿Listo? Esta, sí, producto interno, cuando usted la vea, qué bonito, pero ya sé qué significa. Sé que eso significa esto y esto es más fácil para trabajar, ¿listo? Al menos porque ya conocemos sus operaciones. Pero esto, muchachos, realmente genera bastante, muchachos. Realmente eso es bastante importante, pero cuando estemos estudiando alguna otra cosa más a profundidad, de pronto les van a mostrar este tipo de cosas cómo funciona, ¿cierto? Cuando trabajen cosas pues directamente a profundidad, de pronto para un posgrado que estén haciendo, no sé, un trabajo de grado en mecánica cuántica, por allá en computación cuántica, muchachos, que ustedes estén con la idea de trabajar en computación cuántica, entonces si van a trabajar en computación cuántica van a tener que trabajar con esos productos, ¿cierto? Van a tener que hacer la representación de ese tipo de productos y hacer unas transformaciones adicionales. Pero ya cuando estén por allá, están haciendo por ahí un posgrado pues en eso. Entonces, muchachos, por ahora nos quedamos con esta, ¿cierto? Nos quedamos con esta y entonces, lo mismo, muchachos, la ecuacióncita nunca se nos olvida. Permutación, número de permutaciones, serían 2 a la 2 y eso va a ser igual a 4. ¿Listo? Acá tenemos a tenemos tenemos a B, ¿cierto? ¿cierto? A más B, no más B, no. A B, ¿cierto? A B y a la salida. A más, lo voy a hacer acá con el producto interno para copiar menos, ¿cierto? Y esto es B aquí. Y tenemos toda la compuerta. 1, ¿cierto? 1, 2, 3 y 4. Listo. Acá tenemos 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, ¿cierto? Y acá pues funciona, ¿cierto? Funciona muy parecido a la compuerta, ¿cierto? A la hora exclusiva. Entonces acá vamos a tener un 0, acá tenemos un 1, acá tenemos un 1 y acá, ¿cierto? Mire, vamos a tener un 0. Esa es la particularidad y en eso es lo único que va a cambiar esa compuerta OR de la compuerta XOR de la compuerta OR. Solo cambian acá en un 0 o un 1, ¿sí? Y precisamente ese 0 y ese 1 que cambiamos ahí es el que le da la potencia a esta compuerta para poder generar, ¿cierto? Todo un código cifrado, esto puede cifrar y luego, pues con una sola compuerta nosotros podemos cifrar información y si añadimos, ¿cierto? Por un lado añadimos, ¿cierto? Por ejemplo, si acá añadiésemos una compuerta, tenemos esta compuerta, aquí ingresamos primero acá un texto, ¿cierto? Acá tenemos un texto, ponemos un texto ahí en esa entrada, acá ponemos una clave para cifrar esa, ¿cierto? Clave,
una clave acá, ¿cierto? Una clave secreta de la misma longitud del texto, tienen que ser de la misma longitud del texto, porque esto hay que hacer una transformación, ¿cierto? Pues, lo transformamos a 5 bits, a 7 bits, a 8 bits, ¿cierto? Dependiendo del código, ¿cierto? Que ustedes utilicen para hacer la traducción a binario, ¿cierto? Cada uno de los caracteres lo podemos traducir a binario, y entonces que tenga la misma longitud, ¿cierto? O simplemente pues hacemos alguna cosita ahí para que la clave se repita, y entonces acá va a salir un texto cifrado, ¿cierto? Aquí va a salir el texto cifrado, ¿cierto? Pero mire, si yo a ese texto cifrado, ¿cierto? Mire, acá pongo otra compuerta, acá vuelvo y pongo una compuerta, una misma de estas, por ejemplo, esta misma compuerta, mire, ahí está entrando esa compuerta, y acá vuelvo y acá ingresamos la clave, ¿cierto? Acá estaba ingresando la clave, acá vuelvo e ingreso esa clave a ese sistema, la misma clave, ¿cierto? Aquí ya me va a salir el mensaje completamente descifrado nuevamente, ¿cierto? Descifrado. Ahí va a salir ese mensaje descifrado nuevamente. Mire, así es sencillo, muchachos. Así es sencillo es hacer un sistema criptográfico, muchachos, para codificar información. Que puede gastar muchos recursos, pues de pronto sí, ¿cierto? De pronto sí puede gastar muchos recursos, pero de esta manera funciona. Mire, simplemente con una compuerta hago la traducción acá a un código, ¿cierto? Pongo una clave, el texto en claro, ¿cierto? El texto sin cifrar, viene por acá, ciframos el texto. Esta sería, digamos, la red, ¿cierto? Pues eso de pronto sería como la red. Y acá, pues vamos a tener simplemente otra compuerta. Lo único que vamos a tener es que vamos a necesitar la misma clave. Entonces, eso puede ser un algoritmo, ¿cierto? Podemos generar un algoritmo con esto para, de una sola llave, ¿cierto? De llave única, ¿cierto? De clave única, y para cifrar y descifrar información. ¿Listo, muchachos? Mire qué tan sencillo este tipo de cosas. Para los que tengan curiosidad, muchachos. Los que tengan curiosidad con esa parte. ¿Listo, muchachos? Y esas serían nuestras compuertas fundamentales. Ahora, nosotros de estas compuertas fundamentales podemos tener otras, ¿cierto? O una serie de compuertas adicionales, pero simplemente son mezclas de estas compuertas. Por ejemplo, mire, si quisiéramos tener, por ejemplo, la negación de la puerta, ¿cierto? Por ejemplo, la puerta OR, ¿cierto? La puerta, a ver aquí no sé, la OR negada, por decir cualquier cosa, que sería, mire, la OR negada simplemente sería una NOR, como la de laboratorio, muchachos, es una NOR, entonces sería muy sencillo hacerla. Porque mire, ¿qué tenemos nosotros? Pues ya tenemos, ¿cierto? Ya tenemos la OR, que solo sería negar la OR. ¿Y cómo hacemos ese tipo de cosas? Pues si tenemos una OR, mire, si nosotros tenemos una OR por acá tenemos una OR, ¿cierto? Entonces acá pues vamos a tener A, vamos a tener B, entonces lo único que necesito, y aquí ¿qué va a salir? A más B, ¿cierto? Eso es lo que va a salir acá, pero entonces resulta que yo necesito, ¿cierto? No que me salga eso, sino que me salga esa cosa negada. Entonces como necesito que me salga negada, pues simplemente voy a poner un inversor, mira, ahí está el inversor, y acá lo que vamos a tener es que eso va a ser A más B, todo negado. Entonces mire que esta compuerta, ¿cierto? Entonces mire, ya vamos a tener esta compuerta, entonces mire que es la mezcla de dos compuertas si la quisiéramos construir. O simplemente, muchachos, esto sería equivalente a tener esta compuerta, ¿cierto? Miren, esta que tenemos acá, con un circulito acá, y esa sería como la compuerta, ¿cierto? La NOR, ¿cierto? Esa sería la NOR. Y también de esa misma manera, muchachos, podemos construir la negación, ¿cierto? La negación de la NAND, podemos construir la negación de la XOR, pues cualquiera de ellas la podemos construir simplemente poniendo un inversor al final de el circuito. ¿Listo, muchachos? Entonces esas serían como las otras compuertas, porque pues ahí en los libros a ustedes les van a aparecer, que hay más compuertas. Pues tenemos la compuerta NOR, que tenemos la compuerta NAND, que tenemos esa otra, pero simplemente, muchachos, esas compuertas están construidas a partir de esas otras, de las fundamentales. ¿Listo? Preguntas hasta el momento, muchachos. Compañeros y compañeras. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Cierto? Claro, de momento, profe. Que los aqueje de pronto por ahí, muchachos. Ninguna pregunta que los aqueje. No, no nos atropella ninguna. Bueno, muy bien, muchachos. Muy bien, muchachos. Entonces,
Ya como vimos toda la parte de compuertas básicas, entonces vamos a pasar a un tema bien interesante, muchachos, que es el álgebra, ¿cierto? El álgebra de Boole. Pero ustedes saben, muchachos, cada que nosotros entramos como a un tema nuevo, ¿cierto? Lo que necesitamos, lo que siempre necesitamos hacer es construir la teoría, ¿cierto? Siempre necesitamos construir la teoría. ¿Y qué es la teoría? La teoría son los teoremas, ¿cierto? Los teoremas, las definiciones, los axiomas, los lemas, todo ese tipo de cosas. Siempre vamos a tener todo ese tipo de cosas. Entonces, para nosotros poder trabajar con lo que llamamos álgebra de Boole, ¿cierto? O álgebra booleana, eso simplemente la álgebra booleana, muchachos, es una integración, ¿cierto? Es una integración entre los circuitos y las matemáticas, básicamente. ¿Cómo podemos escribir matemáticamente un circuito digital? Entonces, un señor, pues, Boole se puso a pensar ese tipo de cosas y hizo toda esa integración, hizo todas estas definiciones y le dio pues unos resultados y una forma a todo esto. Pero para poder comenzar, ¿cierto? A ver todo ese tipo de cosas, entonces tenemos que ver primero las propiedades, ¿cierto? Las leyes, ¿cierto? Entonces vamos a mirar las leyes del álgebra de Boole. Eso es lo primero que vamos a hacer, ¿cierto? De acá vamos a ver eso y vamos a demostrar algunas cositas. Entonces, ley, ¿cierto? Leyes, ¿cierto? Del álgebra de Boole, ¿cierto? El álgebra de Boole. Entonces, leyes del álgebra de Boole. Entonces, ¿cuáles leyes, cierto? Vamos a mirar, ¿cierto? Vamos a ver nosotros del álgebra de Boole. Entonces, vamos a mirar unas leyes, ¿cierto? Que ustedes ya, yo estoy seguro que las han visto, ¿cierto? Yo estoy seguro que han visto ese tipo de leyes. Entonces, por ejemplo, vamos a ver acá en el primero, entonces, lo que se llama la ley, ¿cierto? Conmutativa. Ley conmutativa. La ley conmutativa para la suma. La ley conmutativa para la suma. ¿Y qué es esa ley conmutativa para la suma? Pues muchachos, la que ustedes ya saben de matemáticas básicas. La que ustedes ya saben de matemáticas básicas. Pues, ¿qué nos decía eso de matemáticas básicas? Que la ley conmutativa nos decía que, ¿cierto? Que si teníamos, ¿cierto? Que si nosotros teníamos por acá un A y a ese A le sumábamos un B, entonces eso era lo mismo, ¿cierto? Eso era lo mismo que tener un B y sumarle un A. Miren, muchachos, esa es la ley conmutativa para la suma. Así de sencillo, muchachos. ¿Y cómo? Entonces, ay, usted no se pregunta, ¿eso sí será verdad? Pues ya lo damos por sentado, ¿cierto? Pues sí, eso lo damos por sentado. Pero yo me preguntaría, Ahora se le escucha entrecortado, solamente soy yo. Compa, es usted. Yo lo Yo le escucho bien. escucho bien, compañeros. Sí, yo Súper también bien. lo escucho bien. compañero, entonces Escuchan bien todos. Ah, no, el mal soy yo, perdón. el de ustedes, sí, a usted sí le escucho bien, pero si usted no me escucha bien, yo no sé. Los otros compañeros sí. Sí, estás bien, profe, estás bien. Listo. Sí, pero el internet mío está como fallando, no lo escucho bien. Sí, entonces muchachos, pues hay que preguntarnos un poco, ¿cierto? Hay que preguntarnos un poco esto. Entonces, ¿será que sí es verdad esto? Pero entonces nosotros, pues no necesitamos, ¿cierto? Necesitamos preguntárnoslo, pero entonces vamos a mirar si sí es verdad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a mirar la punta con circuitos, no, pues nosotros estamos trabajando con circuitos, pues no vamos a utilizar otra cosa, ¿cierto? No vamos a utilizar otra cosa, sino que vamos a utilizar circuitos para mirar si eso sí es verdad o no es verdad. Entonces, muchachos, miren, vamos acá, ¿cierto? Vámonos para acá y miremos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces tenemos una suma, ¿cierto? Tenemos una suma, y esta suma, pues simplemente iba a ser, muchachos. Como es una suma, entonces, ¿con qué estaba asociado? ¿Con qué estaba asociada la suma, muchachos? Con el OR. Está asociada con el OR, ¿cierto? Entonces esto va a ser una OR. Acá tenemos una OR, mire, esta sería esta OR, ¿cierto? Ahí está, por acá está entrando nuestro A, ¿cierto? Nuestro B, acá está saliendo, ¿cierto? A más B, claro que sí. Y esto tiene que ser equivalente, muchachos, pues ya no va a poner igual, porque pues puede ser que los circuitos den la misma respuesta, pero el circuito no sea igual. Pueden dar la misma respuesta, pero no necesariamente tiene que ser igual. Entonces van a ser equivalentes. Va a ser equivalente a este otro. Entonces también, ¿qué es esto? También una OR, ¿cierto? Porque es una suma. Entonces acabábamos con la OR, ¿cierto? Acá está. Vamos a tener este. Acá vamos a tener el B.
y aquí vamos a tener el A, ¿cierto? Y aquí vamos a tener a A más, a B más B más A, ¿cierto? Miren muchachos, ahí estaría, ¿cierto? Mire, ahí está el circuito. Visualmente como que, bueno, sí funciona, pero sí funciona realmente. Todavía no sabemos, ¿cierto? ¿Por qué no sabemos? Porque no sabemos si realmente estas dos cosas, mire, estas dos cosas pues visualmente no nos parecen. Mire que acá tengo una A, acá tengo una B, y acá tengo una B, y acá tengo una A, ¿cierto? No nos parece. ¿Cómo podemos saber? Entonces tenemos que saber si eso es con la tabla de verdad, ¿cierto? Entonces mire que acá tenemos tenemos A, ¿cierto? Ahí tenemos A, acá tenemos a B, ¿cierto? Acá tenemos a B, por acá vamos a tener, ¿cierto? A más B, y por acá vamos a tener a B más A, ¿cierto? Entonces acá vamos a tener de este tipo de cosas, este tipo de cosas, este tipo de cosas, ¿cierto? Acá está, vamos por acá, ¿cierto? Por acá está, ¿cierto? 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Listo, muchachos, mire, ahí está este. Entonces, mire que de acá, ¿cierto? De acá, entonces vamos a tener, como es una, ¿cierto? Como es un producto, ¿qué nos decía? Como es una suma, ¿qué nos decía la suma? Que son 0, cuando ambos son 0, en el resto van a ser 1. Acá tenemos 0, ¿cierto? Porque voy de acá hacia acá, ¿cierto? De acá hacia acá. Entonces 0, 1, 1 y 1. Y lo mismo para este, pero ahora voy de acá hacia acá, ¿cierto? Entonces 0 con 0 me da 0, 1 con 0 me da 1, 0 con 1 me da 1 y 1 con 1 me da 1, ¿cierto? Entonces mire que sí, ahora sí ya no nos pueden, ¿cierto? Decir, ¿cierto? Ya nos vamos a poder decir, ve, hey, yo soy crédulo, ¿cierto? Yo soy muy crédulo y creo, porque yo creo que es eso. Mire que nosotros acá hicimos una prueba, ¿cierto? Hicimos una prueba muy sencilla para probar, ¿cierto? La ley conmutativa para la suma. Como esa salida me da lo mismo que esa salida, y entonces por lo tanto ese circuito es equivalente a eso, entonces por lo tanto esto va a ser igual. Listo. Operar en esto va a ser igual. Y entonces ya la probamos. Así de sencillo, muchachos. Mire que así de sencillo hacemos nosotros pruebas, pues utilizando circuitos. ¿Sí ven, muchachos? ¿Qué tan fácil es eso? ¿Sí, muchachos? ¿Se entendió el asunto? Sí, profe. Sí, señor. Está muy bueno, ¿cierto? Está muy bueno esto. Entonces, mire, de esa manera entonces vamos a tener más propiedades. Ya tenemos la conmutativa, ¿cierto? Para la suma, ahora vamos a hacer la conmutativa para la multiplicación, ¿cierto? Pues es importante para la multiplicación. La conmutativa para la multiplicación. Entonces, ¿qué nos dice la conmutativa para la multiplicación? Bueno, que si yo tengo AA, ¿cierto? Si tenemos AA por B, ¿cierto? Si tenemos AA por B, eso va a ser lo mismo que tener AB por C. Esa es, ¿cierto? La propiedad conmutativa para la multiplicación. Y la podemos probar de forma idéntica, ¿cierto? De forma igual a la que acabamos de hacer. Mire, entonces, ¿cómo lo hacemos? Simplemente con los circuitos. Mire, ¿esto qué es? Un producto. Como es un producto booleano, entonces va a estar relacionado con la compuerta A, ¿cierto? Esta va a ser, acá vamos a tener a A y a B. Acá vamos a tener la salida, a A por B, y eso tiene que ser equivalente, ¿cierto? A tener la otra compuerta. Esta compuerta sería B, ¿cierto? B, y esta, bueno, acá no es un C. Qué pena con ustedes, muchachos, esto es A. Ya me estaba equivocando ahí. Listo. Eso no es un C, eso es un A, ¿cierto? Y acá tenemos esta, ¿cierto? Entonces, eso tiene que ser AB por A. Miren, muchachos, ahí simplemente vamos a tener eso, tener esa propiedad, y se cumple. Si ustedes hacen la tabla de verdad, muchachos, si hacen la tablita de verdad, pues le va a dar, ¿cierto? Que esto es real, ¿cierto? Que esta salida es igual a esa salida, entonces van a ser real. Entonces se las dejo para que ustedes hagan la tablita de verdad. Listo. Entonces ustedes hacen la tablita de verdad para que comprueben que esa sí es verdad. Listo. ¿Está bien? Listo, profe. Sí, profe. Simplemente es hacer una tablita de verdad, y muchachos, no hay ningún problema pues con eso.
Y ahora vamos, pero tenemos que seguir con nuestras leyes, muchachos. Leyes de la álgebra de Boole. ¿Qué otra ley de álgebra de Boole necesitamos, muchachos? Por ejemplo, necesitamos ver otras. Por ejemplo, la ley asociativa de la suma, pero para 3 variables, ¿cierto? Eso es importante. Entonces, ley asociativa. Ley asociativa de la suma, pero para 3 variables, ¿cierto? Para 3 variables. Ley asociativa de la suma para 3 variables. ¿Cómo nos daría esa ley asociativa para la suma para 3 variables? Pues simplemente, muchachos, mira, acá tenemos A, ¿cierto? A más, ¿cierto? Que esto B más C. Ahí está. ¿Listo? Esto va a ser igual, simplemente a tener A, ¿cierto? Más B más C. Ahí estaría. Simplemente pues tenemos eso. Mire que se está asociando, ¿cierto? En diferentes puntos. ¿Listo, muchachos? ¿Cómo lo hacemos? Idéntico, muchachos. Siempre vamos a hacer eso de forma idéntica, ¿cierto? Simplemente, muchachos, pues acá vamos a tener ya 3 variables. Mire, acá vamos a tener a, ¿cierto? Acá vamos a tener a, ¿cierto? Acá vamos a tener a B, acá vamos a tener a C. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una suma, ¿cierto? Mire, acá tenemos una suma. Entonces acá se está sumando. Entonces, como se está sumando, eso tiene que estar en una compuerta OR, ¿cierto? En una compuerta OR. Y acá está entrando C y acá está entrando B, ¿cierto? Acá está entrando B, por acá sale. Y resulta que eso también se está sumando con ese A. Entonces, como se está sumando, necesitamos otra compuerta, ¿cierto? Mire, ahí está. Y esa sería, acá tenemos esta salida. Y eso tiene que ser equivalente, muchachos, eso tiene que ser equivalente a tener esta otra, miren, a tener esta otra compuerta. Esta que tenemos acá, entonces miren que acá se está sumando primero, entonces acá también vamos a tener a B y a C, ¿cierto? Entonces esta primera, pues se está sumando en esta compuerta, ¿cierto? Acá tenemos a C, y luego se está, a B, y luego se está sumando con un C en otra compuerta. Sería acá, ¿cierto? Y sería acá. Acá simplemente vamos a tener aquí, ¿qué tenemos? A más, ¿cierto? B más C, ¿cierto? Ya que aquí tenemos a B, ¿cierto? Mire, acá tenemos, bueno, porque acá tenemos a B más C, pues, a más C, aquí vamos a tener a más C, ¿cierto? Más, bueno, más B aquí. Y vuelvo y escribo el mismo, ¿cierto? Y ahí vamos a tener a B y acá más C, que sería esta de acá. Y listo, muchachos, miren, esos dos circuitos, pues, tienen que ser equivalentes. ¿Qué significa eso? Que tienen que tener la misma, ¿cierto? La misma salida. Ahora, muchachos, miren, como son circuitos equivalentes, entonces miren que acá eso ya va a ser el número de permutaciones, muchachos, es 2 a la 3, ¿cierto? Y esto es igual a 8. Entonces, eso ya va a cambiar un poco, es igual a 8, entonces tenemos 8 posibilidades ya para cada uno de esos circuitos. Vamos a mirar si esto queda por acá bien, ¿cierto? Vamos a tratar de hacerlo por acá. Acá tenemos A, ¿cierto? Acá tenemos a B y acá tenemos a C, ¿cierto? Acá tenemos que hacer 8 posibilidades, ¿cierto? Acá tenemos esto, acá tenemos una, 2, 3, 4. Pero un momentico, yo le echo tinta a este marcador, muchachos, que le acabó la tinta ya. Entonces, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 con el de abajo. ¿Listo? Ahí estaría, ¿cierto? Ahí estaría este. Entonces acá vamos a tener 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1. 0, 0, 1, 1,
0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ahí está. Y ahora pues vamos a tener, ¿cierto? La salida. ¿Cuál vamos a hacer primero? Pues vamos a hacer primero esta, ¿cierto? Entonces acá necesitamos a más C. A más C, ¿cierto? Ese A más C, ahí está, es A más C. Entonces recordemos, ¿cuándo es 0? Pues cuando ambos sean 0, 0, ¿cierto? Para esta suma. Entonces acá 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1 y 1. ¿Cierto? Y ahora, muchachos, pues la salida completa, pero vamos a llamarla por acá, ¿cierto? Vamos a llamar a esto, esto va a ser igual a X, ¿listo? Para no copiar tanto, para que nos pueda caber ese tipo de cosas. Acá vamos a tener la salida de X, que es esa salida de acá. Entonces acá vamos a tener, entonces sería este con A, ¿cierto? Mire, sería con A. Entonces acá tenemos, ¿cierto? Y solo va a ser, muchachos, como también es una suma, entonces solo va a ser 0 cuando ambos sean 0. Entonces acá tenemos 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, miren otra vez. Entonces acá tenemos 0, ¿cierto? Ahí está. Acá tenemos 1, acá tenemos 1, en esa tenemos 1, en esa tenemos 1 y en esa tenemos 1. Esa sería, muchachos, la entrada de X. Ahora no tenemos que hacer. ¿Hay Qué alguna pregunta? pena, profe, yo lo interrumpo. Aquí creo que se equivocó en la tercera línea. Por acá, 1, 0, 1. Ahí. acá. ¿No es un hora ahí? Estoy mal yo. Ahí Era, mismo. Ahí donde tenés el marcador. no. ¿Por qué un 1? B más C. Por eso. Espérate. ¿Es por Sí, A más Yo C o más claro que B? sí. Claro, yo hice fue al contrario. Vamos a volver a repetir esto, muchachos. Acá, para este primero vamos a repetir esta. Acá, No, 0, pero 0, sí, todas 0, están bien menos esa que... menos esta. Claro que sí, Pero, claro que sí. Ahí pero una está. pregunta, ¿es Y A más acá C también, o más mire. B? Mire, acá también, muchachos, mire. Esto es 0. ¿Sí es? Sí, señor. Acá, y ya. Ahí sí está bueno, muchachos. Listo. Qué pena con ustedes, muchachos. Y vamos a rectificar esta otra. Listo. Entonces sería A con este, ¿cierto? Entonces, acá 0, acá 1, acá sería 1, ¿cierto? Acá sería 1, acá sería 1, 1, 1, 1. Listo. Ahora sí. Ahí está bien. Listo. Muchas gracias, compañero, por el aporte. Listo. Si no Oye, hubiera una quedado. pregunta. Dime, Porque, cuéntame. porque Profe, A más quedé C como confundido con ese. Ahí no está A más C, o es A o más ese B. es A más B. A más Eso. C. Acá, A más C. Sí. ¿Por qué? Ay, espera, no, estamos equivocados acá, pero solo en la anotación, listo, solo en la anotación. Ah, ya, gracias. La hicimos bien, ¿cierto? La hicimos bien Bueno, ahorita, una buena pero pregunta. solo en la escritura. Muchas gracias, compañero, muchas gracias por eso. Solo en la escritura me había equivocado ahí, pero ya eso está bien, ¿cierto? Miren, volvemos a rectificar. Acá, 0 con 0, 0, 0 con 1, 1, 1 con 1 con 0, 1, 1 con 1, 1, 0 con 0, 0, 0 con 1, 1, 1 con 0, 1 y 1 con 1, 1. Ahí está bien. Y esa otra también está bien. Ahora sí vamos a hacer esta otra. A más B. A más B. ¿Cierto? Que nos daría A más B, muchachos. Entonces, A más B sería esta. ¿Cierto que sí? Entonces, acá tenemos 0, ¿cierto? Acá tenemos 0. Acá tenemos 1. Acá tenemos 1. 1. 1. 1 y 1. ¿Listo? ¿Está bien? Sí, ahora sí. Y Ahora vamos a llamar esta Y, ¿cierto? Vamos a llamar esa salida, la vamos a llamar Y. Entonces vamos a encontrar qué sería Y para nosotros. Entonces Y sería simplemente, ¿cierto? Esta, ¿cierto? Esta que tenemos acá, más C, ¿cierto? Más esta de acá. Entonces sería, ¿cierto? Entonces acá sería esta con esta, entonces 0, 0, 0, 0 con 1, 1, ¿cierto? 1 con 0, 1, 1 con 1, 1. Acá tenemos 1 con 0, 1. Acá tenemos 1 con 1, 1. 1 con 0, 1. Y 1 con 1, 1. Entonces, miren, muchachos, que acá ya hemos probado, miren, ya hemos probado que la X y la Y tienen la misma entrada, ¿cierto? Tienen la misma salida, ¿cierto? Tienen la misma salida. Como tienen la misma salida, estos circuitos son equivalentes y por lo tanto esto es correcto. ¿Listo, muchachos?
Entonces, mire qué fácil es probar, ¿cierto? Ese tipo de cosas utilizando circuitos. Es bastante, ¿cierto? Es bastante sencillo. Bastante sencillo hacer ese tipo de cosas. ¿No, muchachos? Sí, sí, pero bastante entendible. Pues, Sí. insisto, muy diferente a circuitos eléctricos. No, está chévere. Circuitos eléctricos también es chévere, muchachos. Lo que pasa es que hace falta como tiempo. Hace falta tiempo para hacer las cosas un poquito más despacio. Yo creo que es eso. Y ahora vamos a hacer la ley asociativa, ¿cierto? Para la multiplicación, ¿cierto? Acá le hicimos para la suma, pero vamos a hacerlo para la multiplicación, pero con 3 variables también, ¿cierto? Multiplicación, ¿cierto? Con 3 variables. Para la multiplicación con 3 variables. Vamos a poner acá 3 variables. Y eso, para 3 variables. Entonces, muchachos, esa, simplemente, ¿qué nos dice esa ley, muchachos? Simplemente acá, que vamos a tener, ¿cierto? Que esto va a ser A, ¿cierto? Entonces también es muy sencilla. A por B, ¿cierto? Por C, va a ser simplemente igual a por B, ¿cierto? Por C. ¿Listo, muchachos? Miren, tenemos eso. Y va a ser, pues, también bastante, ¿cierto? Bastante sencilla, ¿cierto? No va a ser nada complicado ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo nos quedaría, muchachos? ¿Cómo nos quedaría ese tipo de cosas? Pues muy sencillo, muchachos. Mire, simplemente, como son productos, muchachos, entonces están, ¿cierto? Estamos diciendo que tenemos asociación entre productos, lo que significa que vamos a utilizar compuertas AND, ¿cierto? Por la asociación, ¿cierto? Que tenemos A, B y C. Acá tenemos una compuerta AND, acá entra C, acá entra B. Y por acá se está multiplicando también en una compuerta, ¿cierto? Y esta otra. Y esto sería A. Y eso tiene que ser equivalente, muchachos, porque pues acá tenemos, miren, ¿qué tenemos acá? A B por C, ¿cierto? Y aquí vamos a tener a toda completa. A por B por C, ¿cierto? Es lo que tenemos ahí. Y ese circuito tiene que ser equivalente a tener este otro. A B, a C, ¿cierto? Acá vamos a tener la compuerta AND, y esa compuerta se tiene que multiplicar con, ¿cierto? Esta otra. Ahí estaría. Eso sería simplemente AA, ¿cierto? Por B, por C. Muchachos, así es sencillo. Y eso tiene que ser equivalente. Eso todavía tiene que ser equivalentes. Para poderlo probar, pues necesitamos lo mismo. Entonces recordemos, muchachos, que esto, el número de permutaciones es igual a 2 al número de entradas, como es 3. Esto va a ser igual a 8, ¿cierto? A 8 posibilidades. Acá, hay veces que es repetitivo, muchachos, pero estamos probando ese tipo de cosas. Acá tenemos esto, ¿cierto? Por acá está. Tenemos entonces acá 1, ¿cierto? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿cierto? Ahí estaría. Entonces, lo mismo con estos muchachos. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Y acá vamos a tener 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ahí estaría. ¿Listo? Ahí estaría eso. Entonces, ¿qué más necesitamos? ¿Por qué más necesitamos, muchachos? Simplemente necesitamos, primero, a B por C, ¿cierto? Entonces, B por C. ¿Listo? Ahí está B por C. Pero B por C, ¿qué es? Entonces es el producto. Entonces recordemos, el producto solo es 1 cuando ambos sean 1. En el resto va a ser 0. Entonces B por 0, entonces acá sería 0. Tenemos 0, acá tenemos 0, acá tenemos 1, 0, ¿cierto? 0, 0 y 1. B por C. Estas dos, ¿cierto? Estas dos que tenemos acá. Entonces ahora, pues todo el producto completo, que lo voy a llamar otra vez como X, ¿cierto? Para no escribir todo porque no me cabe acá, ¿cierto? Pues vamos a tener esa X. Entonces sería simplemente A por este, ¿cierto? A por B por C, ¿cierto? Entonces sería, entonces lo mismo, muchachos, es 0 cuando ambos sean 0, en el resto, pues va a ser simplemente 1 cuando sean 1, 1, ¿cierto? Entonces acá vamos a tener 0, 0, 0, ¿cierto? Acá tenemos
0, 0, 0. Y acá vamos a tener también, mire, 0, ¿cierto? 0. Y aquí vamos a tener 1 solito. ¿Está bien, muchachos? Sí, profe. Y ahora, pues simplemente, ¿qué nos falta? A por B. A por B, ¿cierto? Acá, pues sería A por B. Y eso lo vamos a llamar también como Y. Entonces, A por B, pues sería este. A por B. Y lo mismo, solo es 1 cuando ambos sean 1. Entonces, esto va a ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 y 1. ¿Listo, muchachos? Y ahora tenemos Y, ¿cierto? Tenemos Y, tenemos el final, que sería esa Y, ¿cierto? Ahí está. ¿Y qué nos daría? Ah, pues simplemente vamos a mirar qué nos da. Entonces sería este producto por C, ¿cierto? Entonces acá tenemos, ¿cierto? 0, 0, 0, 0, 0, 0, acá 0 y acá 1. Entonces mire que tanto la X como la Y, ¿cierto? Porque llamamos pues así las salidas, tanto las salidas, ¿cierto? Del primer circuito como la salida del segundo circuito son iguales, entonces por lo tanto los circuitos son equivalentes y esto sería correcto. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Listo, listo, listo. Listo. Entonces, yo solo nos falta, muchachos, una de las leyes, ¿cierto? Una de las leyes y también es bastante sencillo, ¿cierto? Nos falta una sola. La ley distributiva. La ley distributiva nos falta. Entonces, ley distributiva para 3 variables también. Entonces, la ley distributiva para 3 variables. Entonces, ley distributiva para, ¿cierto? Para 3 variables. Listo, vamos a ponerlas para 3 variables. Pues, para 3 variables. Entonces, la ley distributiva para 3 variables, simplemente me van a decir, muchachos, que esto, ¿cierto? En esa ley me va a decir que esto A, ¿cierto? A que multiplica a B más C, ¿cierto? Va a ser igual a A por B más A por C. Miren, ahí está. Esa sería la ley distributiva. Y mire que acá, ¿cierto? Mire que ya los circuitos ya comienzan a ser un poquito diferentes. Mire, ya se comienza, ¿cierto? Ya se comienza como a cambiar un poquito. Ya no son como tan similares, ¿cierto? Tan parecidos. Entonces eso es lo que vamos a tener nosotros que mirar un poquito, ¿cierto? Esta sí es interesante como mirar un poquito porque pues acá sí no la ve uno como tan fácil, ¿cierto? Entonces acá vamos a tener, ¿cierto? A B y a C, ¿cierto? Los circuitos, entonces acá B y C están en una suma, entonces serían una OR, ¿cierto? Tenemos una OR y eso se está multiplicando con la A en una A. Ahí estaría. Por lo tanto, aquí a la salida, pues simplemente vamos a tener, recordamos que acá por la parte de abajo va a ser esto A más C y esto aquí arriba va a ser A por B más C, ¿cierto? Eso es lo que tenemos ahí. Y supuestamente ese circuito tiene que ser equivalente a este otro de acá. Mire que acá se está sumando, ¿cierto? Acá tenemos a A también, tenemos a B y tenemos a C. Pero acá, ¿qué tenemos? Tenemos primero un producto acá, ¿cierto? Tenemos este producto acá y ese producto va a ser simplemente a la multiplicación, ¿cierto? Que eso en una A de A por B. Acá tenemos A por B y también tenemos, ¿cierto? La multiplicación de A por C. A por C, ¿cierto? Entonces acá tenemos A por C, esta, ¿cierto? Viene acá y tenemos a C, ¿sí ves? Y esas dos se están sumando, mire que tenemos el símbolo de suma, entonces se están sumando en una OR, ¿cierto? Entonces acá está este y este, y acá vamos a tener la salida. Esa salida simplemente va a ser A por B más A por C. Entonces mire que estos circuitos sí son ya muy diferentes, ¿cierto? Mira, ya los circuitos sí ya no son nada parecidos, ¿cierto? Mire, son completamente diferentes, este tiene 3 compuertas, este solo tiene 2, pero resulta que las salidas tienen que ser iguales para poder probar ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces vamos a mirar qué pasa. Vamos a mirar qué pasa con eso. Entonces mire, ¿qué pasa con esto? Pues sencillo, miremos a ver. Entonces recuerden, número de
permutaciones van a ser iguales a 2 a la 3, que es igual a 8, 8 posibilidades. Acá vamos a tener a A, ¿cierto? A B, a C, ¿cierto? Ahí está. Tenemos esto. Acá tenemos, ¿cierto? Todas las posibilidades, muchachos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Listo? Ahí estaré. Es 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Listo, muchachos? Ahí está. Ahí está esto. Entonces vámonos primero por este lado. Entonces, ¿qué necesitamos acá? Entonces primero necesitamos A más B. AB más C. Entonces, B más C. ¿Qué sería B más C, muchachos? Como es una suma, entonces todas, ¿cierto? Todas van a ser 1, excepto el 0, 0. ¿Cierto que sí? Entonces, cuando es 0, 0, me da 0. En el resto me va a dar 1. ¿Listo? Entonces, B más C. Esto acá me da 0. Acá me da 1, 1, 1, 0, 1, 1 y 1. Ahí estaría. Y ahora, pues, eso lo voy a llamar X nuevamente para no escribir tanto. Acá tenemos X. ¿Qué me va a dar esa X? Mire que esa X me va a dar, ¿cierto? Sería este, ¿cierto? Sería la A por este producto. Y está en una multiplicación, ¿cierto? En una multiplicación booleana, que significa que cuando, ¿cierto? Van a ser 1, solo cuando ambos sean 1. Entonces acá tenemos un 0, acá tenemos un 0, acá tenemos un 0, un 0, ¿cierto que sí? Acá tenemos un 0, acá tenemos un 1, un 1 y un 1. Eso me dio. ¿Listo, muchachos? Me van rectificando ustedes también, muchachos, si nos equivocamos en algún proceso. ¿Listo? Ahora necesitamos, muchachos, estas otras. Miren, necesitamos esta. Acá necesitamos A más B, o sea, A por B, y también necesitamos A por C. Esas son las que necesitamos ahí. Entonces, A por B. Recordemos, A por B es cierto, como es un producto, entonces solo va a ser 1 cuando ambos sean 1. En el resto va a ser 0. Entonces A por B, acá va a ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 y 1. ¿Sí? ¿Cierto que sí? Ahí está. Ahí estaría. Y luego nos dice que A por C. Entonces lo mismo. Acá sería 0, 0, 0, 0, 0, acá 1, ¿cierto? Acá 0 y acá 1. Eso, muchachos. Y finalmente, pues esto lo vamos a llamar como Y, ¿cierto? Simplemente un nombre, muchachos, Y, P, Q, R, lo que ustedes quieran, muchachos. Entonces, Y, ahí está. Y entonces, ¿qué me da? Pues entonces sería este, pero ¿estamos en qué? En una suma. Entonces, recuerde que una suma booleana me va a dar, ¿cierto? Me va a dar 0 cuando ambos sean 0 y en el resto me va a dar 1. Entonces acá tenemos 0, ¿cierto? 0, 0, 0, 0, 1, 1 y 1. Entonces mire, acá miramos, muchachos, que X es igual a Y. Como X es igual a Y, los circuitos son equivalentes y por lo tanto esto es correcto, está aprobada. ¿Listo? ¿Qué tal, muchachos? No, profe, fácil, solo que tener mucho cuidado que sí. Sí, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener muy bueno. Por ahora, pues vamos, ¿cierto? Recuerden, muchachos, que solo estamos viendo los teoremas, las definiciones, las leyes. Listo. Ahorita, más tarde, en la próxima clase, seguramente tenemos que comenzar a ver los ejemplos, ¿cierto? Donde hay que aplicar esto. Listo. Acá estamos haciendo solo pruebas, muchachos. Listo. Después, ¿qué vamos a mirar nosotros? ¿Dónde lo vamos a aplicar? Listo, muchachos. Y hablando de dónde lo vamos a aplicar, entonces necesitamos un teorema muy importante. El teorema de, vamos a mirar dónde está esto. A ver, ¿dónde está ahí? ¿Dónde está? Por acá, las diapositivas. Muchachos, ahí están las diapositivas, leanlas, muchachos. Ahí eso está bueno, para que ustedes lean eso, para que no se queden pues solo con lo que vemos acá en ese tablerito. Está bueno para que ustedes lo vean. Las reglas, muchachos, de el álgebra booleana. En primera, ¿cierto? Ya vimos las bases principales, que son las leyes, la ley asociativa, la distributiva, la conmutativa, tanto para el producto, para la suma, que para nosotros es bien importante eso,
Entonces ahora simplemente nos falta, muchachos, ¿cierto? Ver ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, miren, esas reglitas, muchachos, también se pueden probar utilizando circuitos. ¿Listo? Entonces, mire, son 12. Mire, que acá en el teorema tenemos 12 reglitas, ¿cierto? Esas 12 reglitas nos van a servir y las podemos probar utilizando circuitos, utilizando tablas de verdad, ¿cierto? O utilizando las otras. Con unas se pueden demostrar las otras. Entonces vamos a mirar cómo se hace ese tipo de cosas. ¿Listo, muchachos? Entonces, miren, la primera, ¿cierto? La primera que tenemos ahí, entonces sería que, ¿cierto? Si tenemos A, ¿cierto? Y le estamos sumando un 0, entonces, ¿qué pasa con eso? Entonces, mire que vamos a tener simplemente una A. Entonces, vamos a tener la salida principal, ¿cierto? Y eso, pues tranquilamente ustedes lo pueden probar en un circuito, ¿cierto? En un circuito cualquiera, muchachos. Lo pueden probar en un circuito. Por ejemplo, la primera, es muy sencillo de probar. Mire que eso es una suma. Y todas, casi que todas se hacen de la misma manera. Entonces, mire que tenemos ahí una suma. Venga, pasemos acá. Pasemos por acá. Es A y entra, ¿cierto? Y entra. Vamos a mirar acá. Mire que tenemos una compuerta, como es una suma, entonces sería una O, ¿cierto? Sería esa O. Entonces acá dice que tenemos un estado A, ¿cierto? Y que en el otro lado está entrando un 0. Entonces, mire qué pasa con esto. Si A, mire muchachos, si A, vamos a hacerlo por acá. Si A es 0, ¿cierto? Si A es 0, entonces en la salida que tenemos, pues un 0, ¿cierto? Pero ese 0, pues sigue siendo A, ¿cierto? Mire, ese 0, pues es A, porque A es igual a 0, ¿cierto? A es igual a 0. Entonces el de abajo no tiene ninguna influencia, ¿sí es? Ahora, si A es 1, ¿cierto? Si A es 1, entonces acá ¿qué tenemos? Entonces tenemos 1, 0, entonces acá tendríamos un 1, pero mire, sigue siendo A. Entonces, por lo tanto, mire que eso nos está dando que si tenemos, ¿cierto? A más un 0, eso va a ser A. Entonces, mire que esa es la propiedad interesante. Y mire cómo se prueba fácil, simplemente probando ahí. Entonces se prueba de esa manera. Y así, muchachos, por el estilo se prueban todos estos restos. Entonces, mire que dice la 2. ¿Cierto? La 2 simplemente nos dice que A más 1 va a ser igual a 1, ¿cierto? Entonces se cumple. La 3, que A por 0, pues va a ser 0. La cuarta, que A por 1, va a ser A. La quinta me dice que A más A, me va a dar A. La 6 me dice que A más A negado va a ser 1. A por A va a ser A, ¿cierto? La 7. La 8, que A por A negado, pues me va a dar 0. La 9 es bastante importante, mire la 9, a pesar de que es tan pequeñita, es bastante importante, me dice que una doble negación, esas dos rayitas significan doble negación, la doble negación entonces va a ser igual a A, ¿cierto? La 10 me dice que A más A por B va a ser igual a A, la 11 me dice que A más A negado por B va a ser igual a A más B, y la 12 me dice que A más B, ¿cierto? Por A más C, simplemente va a ser igual a A más B por C. Vamos a probar, muchachos, hasta el 10 están como sencillos, ¿cierto? Vamos a probar la 11, que está como un poquito más rarita, y vamos a demostrar las 12. ¿Listo? Vamos a demostrar esas dos, la 11 y la 12. ¿Listo? Entonces, ya no las vamos a probar, muchachos, vamos a demostrarlas. Vamos, eso se está poniendo bueno, muchachos. Entonces, vamos a demostrar esas dos. Simplemente esas dos, la 11 y la 12, porque son como las más raritas, ¿cierto? Son las que están como un poquito más complejas y son las que me permiten como hacer un poco más. ¿Listo? Es como probamos ese tipo de cosas. Miren, tenemos acá, arranquemos esto. ¿Qué era lo que nos decía? ¿Qué nos decía? La 11, ¿cierto? La 11, por acá, 11. ¿Qué nos decía la 11? Que A, ¿cierto? Más A negado por B es igual a A más B. Listo, muchachos. Cuando vamos a probar alguna cosa, muchachos, no vamos a probar, vamos a demostrar, ¿cierto? Entonces, vamos a demostrar esto, acá, demostrar. Qué maravilla, muchachos, demostrar. Entonces, vamos a demostrar ese tipo de cosas. Cuando nosotros vamos a demostrar algo en cualquier área del conocimiento, muchachos, entonces partimos, ¿cierto? Por lo general son igualdades, mayores, menores, iguales, que cosas así por el estilo, ¿cierto? Entonces uno parte, ¿cierto? De este lado y llega a este otro, o parte de este lado y llega a este otro lado, con el que le quede mejor, ¿cierto? Como es una igualdad, con uno de los lados basta, ¿cierto? Por ser igualdad, con uno de los dos lados basta. Entonces, miren, muchachos, vamos a partir de este lado, ¿cierto? De la parte de este lado y vamos a llegar a esta parte,
¿cierto? Haciendo esa demostración. Entonces, vamos a partir. Vamos a partir. Entonces, acá tenemos que A más A negado por B va a ser igual a ¿qué? Ah, y ahora, ¿qué hacemos? Y ahora, ¿quién podrá defendernos? ¿Cierto, muchachos? Entonces, mire que para eso, entonces, ¿qué podemos utilizar nosotros para poder demostrar eso? Entonces, lo único que tenemos que comenzar a hacer es transformaciones para tratar de llegar a esa otra igualdad. Nunca se nos puede quitar de salir de foco a dónde queremos llegar, ¿cierto? ¿Dónde queremos llegar nosotros? Esa es la pregunta siempre. ¿Dónde quiero llegar? Quiero llegar a aquel lado. Listo. Entonces vamos a utilizar lo que ya hemos visto. Entonces miremos acá. Pero mire que ¿qué sea? Mira acá algo interesante. Mire, va a ser también igual a A más A por B. Genial. Entonces vamos a reescribir entonces. Reescribiendo eso, ¿cómo nos quedaría? Bueno, entonces nos quedaría así. Entonces como A también va a ser, ¿cierto? Entonces A también va a ser, acá A va a ser A, ¿cierto? Más A, ¿cierto? Por B. Eso va a ser A, ¿cierto? Y esto simplemente va a ser A, porque no lo hemos movido, A por B. ¿Y por qué eso, muchachos? Entonces, ¿por qué lo hicimos? Entonces, por 10, ¿cierto? Por 10, ¿cierto? Por 10 hicimos eso, que nos decía que A era igual, ¿cierto? A A más A por B. Por la propiedad 10 hicimos eso. ¿Y ahora qué? Pues quién sabe, muchachos, ¿cierto? Pensamos, ¿cierto? Pensamos, reflexionamos un momentico y pues vamos a mirar. Por eso es importante, ¿cierto? Tener esto por ahí bien, ¿cierto? Saber esto en memoria un poquito y poderlo entender. Entonces miren acá, pero es que miren, yo también puedo tener, ¿cierto? A también va a ser A por A, ¿cierto? Qué bien. A por A también va a ser A. Bueno. Entonces acá vamos a transformarlo. Entonces, A por A, ¿cierto? A también va a ser A por A. A por A más A por B, ¿cierto? Más A negado por B. ¿Y eso por qué lo hicimos? Simplemente por 7, ¿cierto? Esa era la 7 por 7. Entonces, ¿qué? Donde me dice que A simplemente va a ser igual a A por A. ¿Listo? Entonces ahí tenemos eso. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Mire, ahí todavía no puedo sacar ni factores comunes. Dime. Pero ¿por qué tomaste esa y no tomaste la A del que está acompañando al B? ¿Para que queden todos como con ya dos letras o qué? Exacto, para que queden como con dos términos. Ok. Como con la idea de sacar un factor común por ahí que se me elimine algo. Como la idea. Entonces, mire que, pensando en lo que le di, factor común, mire que ahí me falta como algo para hacer factores comunes, ¿cierto? Sí, me falta algo. ¿Qué me falta? Me falta adicionar algo, ¿cierto? Entonces, definitivamente, vamos y miramos otra vez, ¿cierto? O ya, como ya no lo sabemos, entonces vamos y miramos. Y entonces, ¿cómo adiciono yo en una suma, muchachos? ¿Cómo podemos adicionar algo a una suma? Recuerden ustedes, ¿cómo se puede adicionar en una suma? Hay que sumar y restar lo mismo. No, pero bueno, sí, sumar y restar lo mismo, pero eso nos daría, ¿qué? Un 0, ¿no? ¿Cierto que sí? Entonces, a lo que estamos adicionando realmente es un 0. ¿Cierto que sí? Entonces, mire la 8, la propiedad 8. Nos dice que A por A negado me va a dar 0. Perfecto. Esa me sirve, ¿cierto? Entonces, vamos a adicionar un 0, ¿cierto? Vamos a adicionarle un 0 a nuestra propiedad, ¿cierto? Acá vamos a tener, ¿cierto? Simplemente una adición, ¿cierto? Entonces, acá tenemos que A por A, ¿cierto? Más A por B, ¿cierto? Más A, ¿cierto? Eso sería más A. Esta es la que estoy adicionando, más A por A negado, eso me da 0, más A negado por B. ¿Y por qué hicimos esto? Por 8. Por 8, que me decía simplemente que A, ¿cierto? A por A negado era igual a 0. Perfecto. Y ahora, pues ahora sí podemos sacar factor común, ¿cierto que sí? ¿Y de cuál podemos sacar factor común? Pues mire que acá, mire, acá podemos sacar factor común A, ¿cierto? Entonces, A como factor común de A más B. Y mire que esto no se le parece a eso, ¿cierto? Mire, acá tenemos, acá ya lo estamos teniendo, mire. Acá, ¿cierto? Tenemos este. Y véalo acá. Tenemos que llegar a ese solito. Entonces, con más ánimo vamos a hacer. Entonces
Entonces acá, y también tenemos un factor común acá, A negado, ¿cierto? Va a ser factor común de A más B. Y también lo tenemos acá. ¡Ah, qué maravilla! Ah, ¿sí ves? Entonces, ¿y eso qué hicimos acá? Ah, pues simplemente factor común, ¿cierto? Factor común. ¡Qué maravilla! Vean, entonces ya lo tengo acá y lo tengo acá. Ah, pero entonces, ¿qué más sigue? Ah, entonces yo puedo sacar factor común, mire. Yo puedo sacar como factor común A por B, ¿cierto? Preciso. Yo lo puedo sacar. Entonces, ¿qué me quedaría? Simplemente me quedaría AA más A negado, ¿cierto? Acá, que multiplica AA más B, ¿cierto? ¿Y qué hicimos? Pues factor común otra vez, ¿cierto? Eso fue lo único que hicimos. Factor común, eso fue lo que hicimos. Y miren, muchachos, ¿y qué me está estorbando? Simplemente me estorba, ¿cierto? Esta cosa de aquí, ¿cierto? Porque acá, mire, acá ya tenemos de esto, que esto es lo que estamos buscando, ¿cierto? Entonces, mire que me está estorbando esto. Entonces vamos a mirar si podemos quitar eso de alguna manera, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que mirar. Y miren acá, qué maravilla. Con la 6, miren, A más A negado me da 1. Ah, pues maravilloso. Eso está muy bueno, ¿cierto? Entonces, mire, acá tenemos simplemente que A, ¿cierto? Que A por A, eso me da 1. Entonces, que multiplica A más B, ¿cierto? Ahí tenemos. ¿Y eso? ¿Y qué hicimos ahí? A simplemente por 6, ¿cierto? Acá, por 6. Por 6. ¿Qué me decía la 6? Que A más A negado era igual a 1. Y ahora, muchachos, pues simplemente, ¿cierto? Tenemos esto, que A más B, eso es igual. ¿Y eso por qué? Ah, pues por 4, mire, miremos y verá que por 4, yo creo que la 4, A por 1, mire, A por 1, 1 por A, pues va a ser A, ¿cierto? Entonces esa es la que vamos a aplicar ahí. Entonces, ahí nos da que, ¿cierto? Nos da que A, ¿cierto? A por B, ¿cierto? Por 1 nos va a dar entonces por 4, ¿cierto? Donde nos dice que, ¿cierto? Donde nos dice que A por 1 es igual a... Y listo, muchachos. Mire, acá está la demostración de esto. Genial, ¿no, muchachos? Maravilloso. Sí, profe. Está interesante. Entonces, miren, muchachos, lo interesante de esto, muchachos, lo más interesante de esto es que, pues, hicimos este método. Pues, hicimos este que está acá, pues, porque, pues, pensamos, ¿cierto? Lo hicimos así, pero resulta, muchachos, que hay más posibilidades, ¿cierto? En esto hay más posibilidades. Realmente no es una sola, no. Posiblemente podamos hacer diferentes demostraciones. Ustedes se la pueden pensar, ¿cierto? De otra manera y encontrar el mismo resultado. Eso es lo más interesante de esto, que no tenemos un solo camino para llegar a una demostración, ¿cierto? Hay varios caminos, ¿cierto? Es más, por no decir infinidad de caminos, ¿cierto? Hay varios caminos para llegar a ¿cierto? A esas demostraciones. ¿Listo, muchachos? Entonces, muchachos, por el estilo, van a ser como los ejercicios, ¿cierto? Cuando terminemos, pues, de ver también, ¿cierto? Ahí todavía nos faltan las leyes de Morgan, ¿cierto? Pues realmente lo único que nos falta es las leyes de Morgan y ya podemos comenzar a resolver, ¿cierto? Ejercicios, a simplificar. ¿Y qué es la simplificación? Pues simplemente aplicar todas esas técnicas, ¿cierto? Todos esos teoremas, todas esas leyes para llegar al mínimo, a la mínima posibilidad de nuestros circuitos. ¿Listo, muchachos? Eso es lo que pues, vamos a ver y veremos las próximas clases, porque pues esta yo creo que ya podemos dejar por acá, ¿cierto? Porque pues nos rindió, ¿cierto? Nos rindió el tiempo, que quedamos como bien con el tema, ¿cierto? Para no cansarlos tampoco tanto. Entonces yo creo que podemos dejar por ahí. Pero pues ahí hay más, muchachos, por si ustedes quieren intentar, hay más, ¿cierto? Por acá deben de dar más ejemplos y lo que vamos a hacer más adelante, ¿cierto? Pasan los ejemplos, miren, por acá hay ejemplos. Si quieren intentar mientras tanto, están las leyes y también están probadas, muchachos. Estas, miren, ahí tenemos la 10 probada con circuitos, tenemos la 11 probada con circuitos para que ustedes corroboren, ¿cierto? Tenemos también, ¿cierto? Miren, la 12 probada a través de un circuito, pero la 12, muchachos, la vamos a hacer. Vamos a empezar con la regla 12 la próxima clase y la vamos a hacer de esta misma manera. ¿Listo? Vamos a hacer de esta misma manera. Esa regla 12 la vamos a hacer así como hicimos esta, como hicimos la 11,
para que ustedes se vayan pues también entrenando un poco, ¿cierto? Viendo un poco ese tipo de cosas. Muchachos, ¿tienen preguntas, dudas, inquietudes? Profe, entonces ya no nos vemos hasta el 9. Yo creo, muchachos, pues yo, cierto que a mí a veces me genera duda eso, cierto que en Semana Santa no hay No, clase. sí, Sí, de señor. Semana Santa no hay clase y fuera de Ah. eso, 1 y 2 es festivo, entonces igual no aplicaría. El primero de abril es festivo. El 1 de abril es festivo y el 2 que es viernes también. Ay, en serio, muchachos. Ujú. Y del Ay, 29 al 31, pues por ser lunes, martes, miércoles santo, no hay clase. Ay, muchachos. Ay, Dios, qué No, Ay, pero espere. Hay un viernes, El viernes festivo. 2, el viernes 2 que viene es festivo. Pero es pues, porque es Semana Santa. Viernes Pero es Santo. porque es por eso. viernes santo. Ujú. Sí, pero Sí. no tenemos otro viernes festivo, ¿cierto que no? No, el No, 9, no. le sigue es el 9. Muchachos, me asustaron porque, ay, fue madre, otro viernes festivo, se nos pierde toda la clase. Bueno, menos mal, no, sí, claro. Entonces, muchachos, entonces Semana Santa, muchachos, es para que pues ustedes disfruten del tiempo, muchachos, al menos yo creo que en el trabajo, pues ustedes tampoco trabajan esos días, para que descansen un poquito, ¿cierto? Descansen, muchachos, el que les guste pues la parte de la religión, pues también pues tenga pues ese encuentro, ¿cierto? Que, pues, Familia, profe. sí, eso es importante para algunos, con la familia también, ¿cierto? Entonces, descansen muchachos, estudien un poquito si pueden. Me preguntan muchachos, hágale, yo voy a estar por ahí disponible, voy a estar por acá en mi casa disponible también, pues, por si tienen alguna pregunta, yo voy a estar estudiando acá en mi casa. Si tienen alguna pregunta, pues no dejen de preguntarme en el chat alguna cosa, si necesitan, ¿cierto? Si necesitan alguna cosa, necesitan saber alguna cosa con urgencia, que me preguntan, no hay ningún problema, ¿listo? Bueno, muchachos, yo creo que podemos dejar por acá. Descarguen la clase del chat, muchachos, de la otra plataforma para que las vayan teniendo. Ya simplemente se las subo al chat. Esas diapositivas son importantes, muchachos, para que lean la teoría. Ahí de pronto hay un par de ejemplos que no hicimos, ¿cierto? Pero son muy similares a lo que ya miramos. Bueno, muchachos, y la nota, pues como les dije, se las comparto esta semana o por tardar, pues a principio de la próxima, para que revisen también el examen, ¿cierto? Y corroboremos notas y para ir teniendo como ese 30% ya listo. Bueno, muchachos, dejemos por acá ya, que tengan una buena noche, un buen fin de semana y una buena Semana Santa, muchachos, vacaciones. Listo, profe, muchas gracias. Profe, muchísimas gracias, igualmente, hombre. Hasta luego, pues, que estén muy bien. Chao, chao. Las clases se las comparto de acá mañana, ¿listo? Listo, pues, tranquilo. Hasta Una luego. cosita. Dime, cuéntame. Te voy a escribir ahorita por el chat, listo. Te la voy a comentar más fácil por ahí, listo. Dale, En este momentico, gracias. dale, está bien, no hay problema. Por el chat de Muchas gracias, profe. Sí, el de la otra reunión. Dale pues, hágale pues, hasta luego. Listo, muchachos, que estén muy bien. Listo pues, muchachos, que estén muy bien.